Bueno, vamos a ver la tabla aquí de esta función. Entonces, en el minuto 0 el recipiente está lleno, tiene 20 litros. En el minuto 1 el recipiente se vacía 2 litros, pasa a 18. En el minuto 2 sigue vaciándose otros 2 litros, de 18 pasa a 16. Al minuto 3 sigue vaciándose 2 litros y así sucesivamente. Cuando han pasado 8 minutos, como cada minuto se vacía 2 litros, entonces aquí 8 por 2, 16. A 20 le quito, a este 20 de aquí le quito los 16 litros que se han vaciado aquí y aquí tendría 4 litros. Al minuto 9, como cada minuto se vacía 2 litros, de 20 pasa a 18 por ejemplo, entonces en 9 por 2, 18, 20 menos 18, 2 litros. Y al minuto 10, como cada minuto se vacían 2 litros, entonces en el minuto 10 ya tendría 0 litros. Bueno, antes habíamos visto la tabulación, ahora vamos a ver a partir de la tabulación la gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es unir estos puntos. Teníamos antes estos puntos del en la X tenemos del 0 al 10 y en la Y tenemos del 20 hasta el 0, porque cada minuto que pasaba se iban vaciando 2 litros. Entonces, lo único que hay que hacer es unir estos puntos. Si la X vale 0 y la Y vale 20, pues uno el punto 0,20 y obtengo la gráfica. O si la X vale 9, entonces la Y vale 2 y así para todos los demás puntos. Vamos a verla un poco más grande, la gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí este es el eje Y, aquí si la X vale 0, la Y vale 20. Si la X vale 1 minuto, la Y vale 18 porque han bajado 2 litros. Si la X vale 2 minutos, la Y vale 16 porque han pasado 2 minutos y en cada minuto se vacían 2 litros. Ahora vamos a ver el dominio. Aquí en el eje X siempre vamos a tener el dominio. Empezamos con 0 minutos porque el tiempo no es negativo. Seguimos 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 minutos. Aquí en los 10 minutos ya tendríamos que pues la X al valer 10 minutos y cada minuto se vacía 2 litros, 2 por 10, 20, aquí ya tendríamos 0 de volumen. Entonces el 10 con el 0 forma el punto 10,0, que se lo lee que en 10 minutos ya hay 0 litros, es decir, no hay nada de volumen. Bueno, entonces por tanto el dominio está aquí en el eje X y no puede pasar de 10 minutos porque al minuto 11 ya no podríamos sacar nada de líquido. Es hasta el minuto 10 que queda en 0. Recordemos ahora lo que es el rango. El rango, las imágenes se las miden en el eje Y. Entonces al minuto 0 empieza con 20 litros, luego baja 2 litros a medida que pasa un minuto, aquí ya pasa a 18 y etcétera. Aquí ya pasa a 16 litros, aquí a 14. Entonces el rango quiere decir los valores que toma la función, desde la cantidad más pequeñita hasta la más grande. Comienza en 20 y termina en 0 litros. Por tanto, el rango va en el intervalo que comprende desde 0 litros hasta 20 litros. El rango, o es decir, las imágenes, siempre se las mide en el eje Y. Y otra cosa que hemos de recordar es los cortes con los ejes. Aquí en el corte con el eje Y, la que vale 0 es la X y la Y aquí valdría 20. Este es el punto 0,20. Y en el corte con el eje X, la que vale 0 es la Y la X valdría 10. Eso sería todo en cuanto a la gráfica, al dominio, al rango. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la gráfica de la función. Aquí tenemos las X y aquí tenemos la Y. Cada vez que unimos la X con la Y obtenemos un punto. Por ejemplo, aquí voy a unir el 0 con el 20, entonces obtengo el punto 0,20, que entre otras cosas habíamos dicho que si la X vale 0, esta Y igual a 20 es la ordenada en el origen.
Entonces, así es como tenemos cada punto de la gráfica. Ahora vamos a ver aquí, vamos a dibujar la gráfica en grande. Aquí tenemos el punto 0,20 que se lo lee. Si han pasado 0 minutos hay 20 litros. Aquí baja 2 litros, avanza un minuto. Aquí tendremos el primer minuto que hay 18 litros. Y así con cada uno de ellos. Ahora vamos a ver lo que es el dominio. El dominio son los valores del eje X para los cuales la gráfica existe. Por ejemplo, aquí en el minuto 0 la gráfica sí existe porque hay 20 litros. En el minuto 1 también la gráfica existe porque aquí hay 18 litros. En el minuto 2 también la gráfica existe porque hay 16 litros, etc. Aquí en el minuto 8 habrían 4 litros. Aquí en el minuto 9 habrían 2 litros, aquí en el minuto 10 habrían 0 litros y al minuto 11 pues ya no hay nada, ya no pertenece, el minuto 11 ya no pertenece al dominio porque ya no habría más líquido para sacar. Entonces el dominio iría desde el minuto 0 hasta el minuto 10, que en el minuto 0 en el minuto 10 el recipiente está vacío y en el minuto 0 el recipiente está lleno. Ese sería el dominio, comprendido en el intervalo entre 0 y 10. Y el rango son las imágenes. Entonces, empieza con 20 litros y se va vaciando 2 litros en cada minuto hasta llegar a 0 litros. Por tanto, el rango siempre lo vamos a tomar en el eje Y va en el intervalo comprendido desde 0 litros hasta 20 litros. Y el dominio siempre lo vamos a tener en el eje X.